Bienvenidos a nuestra, creo que es la 10ª ya jornada que hacemos con veterinarios en web y con Laboratorio Brower. La verdad que es un placer saludarlos a todos, agradecerles la participación. Tenemos gente de toda Latinoamérica, ha sido inscripción récord esta charla, realmente es muy grato estar con ustedes y me queda agradecer básicamente a Veterinarios en Web y a Ernesto, que son realmente un puntal para el desarrollo de nuestra querida profesión. Eh, esta noche vamos a hablar un poco sobre la línea de medicamentos neurológicos de Brauer. Eh, Básicamente a través de los productos fenobarbital de Brower, fenobarbital P100 de Brower y diazepam, o diazepet, que, que son eh, un, dos productos de la línea de medicamentos neurológicos que realmente son muy útiles en el momento de tratar distintas enfermedades neurológicas, básicamente todas aquellas que se caracterizan por convulsiones. Y para eso lo hemos invitado a un verdadero especialista, el doctor Fernando Pellegrino, neurólogo, fundador de la Sociedad de Neurología Veterinaria y un colega y amigo de hace muchos años. Nos quedamos los dos pelados casi juntos, así que realmente nos conocemos desde hace mucho y hemos trabajado mucho juntos y muy bien. Es realmente un colega con el que uno se siente muy a gusto trabajando. Y bueno, el trabajo más importante que hicimos con Fernando fue justamente sobre fenobarbital P100, este, un principio activo que es realmente muy usado, como van a ver, y que tiene unas condiciones muy interesantes para que lo han convertido en prácticamente un medicamento de primera elección para el tratamiento de la epilepsia, pero que desde el punto de vista farmacológico presenta algunos inconvenientes importantes. Básicamente polimorfismo, es decir, es un sólido que, de acuerdo a las condiciones que existan en el momento en que pasa de una solución a un estado cristalino, puede adoptar distintas formas. Y esa conformación va a modificar de un modo o de otro sus propiedades físicas. Algunas poco importantes, como el punto de fusión o el patrón de difracción de rayos X, pero otras desde el punto de vista farmacéutico muy importantes, como es la solubilidad, que afecta la velocidad de disolución del principio activo y por tanto la capacidad de absorción del mismo, y entonces va a afectar la biodisponibilidad porque va a provocar diferencias en la concentración plasmática que se alcance. Cuando quisimos probar definitivamente la eficacia y demostrar que habíamos elegido el proveedor adecuado para un fenobarbital que fuera confiable y que nos entregara siempre el mismo polimorfo para poder asegurarnos una buena biodisponibilidad, hicimos un trabajo de eficacia con Fernando durante un año. 11 animales completaron el trabajo, estaban libres de medicación anticonvulsivante previa, tenían niveles de enzimas hepáticas dentro de parámetros normales y habían presentado más de 2 convulsiones con una frecuencia inferior a 1 cada 8 semanas. Es decir, pacientes con una epilepsia potencial de algún tipo. Yo no soy especialista, pero de algún tipo los eligió Fernando estos. Y
pero que estaba indicado iniciar su tratamiento con fenobarbital. Un análisis de sangre 10 días antes de iniciar el trabajo para ver el estado de las enzimas hepáticas, el inicio del tratamiento con la dosis de 4 a 5 miligramos kilo día dividido en 2 tomas, un primer dosaje al día más 25, un segundo dosaje al día 50 y un tercer y cuarto dosaje a los 6 meses y al año. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Fenobarbital P100 fue eficaz en el control de la frecuencia de las convulsiones y obtuvimos un control adecuado en el 73% de los casos. ¿Qué es lo que indica la bibliografía? Que habla de un 70% de casos que responden adecuadamente al fenobarbital, mientras que el 30% restante presenta algún tipo de resistencia al microorganismo, al principio activo. Y una correcta correlación dosis-concentración sérica, que luego del tratamiento de un año tuvimos concentraciones con la dosis mínima superiores a ese nivel de 15 microgramos por mililitro de plasma, que es el mínimo aconsejado por la bibliografía para el tratamiento adecuado de las convulsiones. En ninguno de los perros estudiados se incrementó la frecuencia de las convulsiones y obviamente en algunos casos fue necesario aumentar la dosis porque el perro refractario probablemente va a requerir dosis más elevadas o combinaciones de medicamentos. Esto realmente fue un trabajo muy exitoso, que además en el caso de fenobarbital combina con algunas ventajas, fenobarbital P100 combina con algunas ventajas como son los comprimidos granulados, una alta palatabilidad, lo cual, insisto siempre, es sumamente importante para animales que tienen que recibir el tratamiento en forma continuada durante periodos muy prolongados de su vida. Darle el medicamento y que lo acepte con facilidad es realmente un beneficio porque aumenta el compliance del tratamiento, hace más fácil que el dueño se lo dé, el dueño se lo da y entonces obtenemos resultados. Y obviamente es una prueba más de que trabajamos desde el desarrollo con criterios de calidad y trazabilidad que nos permiten obtener medicamentos que tienen los resultados que tienen. Esto es un poco lo que quería comentarles. Cualquier pregunta, la línea, el mail capacitación@brower.com.ar está disponible para todos ustedes. Allí, si sabemos la respuesta, se la vamos a contestar y si no, lo vamos a conectar con los especialistas que puedan contestar lo que ustedes necesitan. Y también se pueden obtener los folletos técnicos, un acceso a los e-learning y video para redes sociales ante su solicitud. Antes de pasarle a Fernando, un par de mensajes. Esta charla está siendo grabada. Va a estar disponible para ustedes en un lapso de aquí a algunas semanas. Así que para todo aquel que la necesite, la va a tener disponible. Se les va a enviar un email por la base de datos de inscripción con el link a la charla. Y la segunda cuestión, por una cuestión de orden, si observan al pie en los iconos que hay abajo, hay un chat que es para chatear, para conversar o para hacer alguna acotación entre colegas. Hay muchos que nos están saludando desde distintos lugares y hay uno que dice preguntas y respuestas. Luego de la charla de Fernando va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Les pido por favor que las hagan a través de preguntas y respuestas, porque ahí quedan ordenadas, es más fácil detectarlas, se hace más fácil mirarlas y las podemos contestar
con orden y concierto. Si las hacen en el chat quedan mezcladas entre saludos, diálogos y cuestiones, y la verdad, esas se nos pasan por alto. Fernando, bienvenido, gracias por la participación tuya. Te dejo el foro como para hacer la presentación que también sabes hacer siempre. Bueno, gracias Carlos. Bueno, agradezco la invitación, para mí es un gusto estar compartiendo con colegas algunas cositas sobre medicamentos tan usados como son el fenobarbital y el diazepam. De manera que el título de esta charla es, bueno, fenobarbital y diazepam, ¿cuándo? ¿Cómo y por qué? La idea de esta charla es estructurarla en dos partes. La segunda parte, vamos a presentar casos clínicos concretos, en donde vemos qué anticonvulsivantes usamos, con qué fin y de qué forma los usamos. Pero yo quiero iniciar con una pequeña introducción, explicando algunas características de ambos fármacos que son muy importantes para elegirlos y para manejarlos. Lo que ustedes tienen que pensar es que el tratamiento de un paciente epiléptico idiopático es una terapia crónica y probablemente de por vida en la mayoría de los casos, de modo que es muy importante conocer las características farmacocinéticas del fármaco que vamos a utilizar, las interacciones medicamentosas, y tener muy bien claro cuándo, cómo y por qué los usamos. En primer lugar, yo les quiero contar que trabajos basados en la evidencia científica nos dicen que hay una fuerte evidencia que soporta el uso del fenobarbital y el imepitoín como medicaciones antiepilépticas de primera línea, ¿sí? El imepitoín es una droga desarrollada por Boehringer para perros que se comercializa nada más que en Europa, de manera que el fármaco que tenemos a disposición en Argentina y en Sudamérica en general y en los países latinoamericanos es el fenobarbital, y es el fármaco de primera línea, es el fármaco de elección tanto en perros como en gatos. Y nosotros sabemos que es eficaz para disminuir la frecuencia de crisis en un porcentaje amplio de perros, en el 60 hasta el 93%, con concentraciones plasmáticas de 25 a 35. Con el tiempo se va achicando esa ventana terapéutica que nos habla o que nos dicen los laboratorios que es de 15 a 45. Hoy en día sabemos que lo ideal es que el fármaco esté en esa cantidad. Menos de 25 puede llegar a ser subterapéutico y más de 35 puede llegar a ser potencialmente hepatotóxico. Hay algunas cuestiones que son importantes tenerlas presentes. El fenobarbital es un potente inductor de la actividad enzimática del citocromo P450 del hígado, ¿sí? Y por lo tanto aumenta la producción de especies reactivas al oxígeno, por lo tanto aumenta el riesgo de lesión hepática, ¿eh? De modo que es muy importante, es sumamente importante, siempre evaluar el funcionamiento hepático en un paciente al que pensamos administrar fenobarbital. Pero no solamente es un potente inductor de la actividad enzimática del citocromo P450, sino que además se metaboliza en el hígado. Por eso, con el fenobarbital, lo que observamos es un fenómeno de autoinducción o tolerancia metabólica, es decir, con el tiempo aumenta su propio metabolismo. Es un fármaco que estimula su propio metabolismo, y esto es muy importante también de compuestos endógenos y exógenos. A los compuestos endógenos me refiero particularmente a las hormonas tiroides, ¿sí? De manera que idealmente también deberíamos hacer un chequeo de la función tiroidea antes de empezar a administrar fenobarbital, porque es frecuente que la T4 libre disminuya y la TSH aumente después de un tratamiento crónico con fenobarbital, y esto no es indicio de que el animal sea genuinamente hipotiroideo, sino que puede ser por la interacción con el fenobarbital. Y de otros compuestos exógenos, como por ejemplo muchos antibióticos, corticoides, digitálicos, que interactúan, es decir, casi todo interactúa con el fenobarbital. Entonces, el mensaje
¿sí? Es que el fenobarbital no debe administrarse en animales con disfunción hepática, porque si ya de por sí es un fármaco que aumenta el riesgo de lesiones y hay que monitorearlo, esto, ojo, no significa que sea tóxico. Este concepto es muy importante, ¿eh? No es para nada tóxico. El fenobarbital es el fármaco más usado en el mundo y es uno de los más seguros, pero tiene que ser bien administrado. Entonces, no tenemos que administrarlo en animales con problemas hepáticos. Y hay que tener en cuenta las interacciones medicamentosas. Es lo que yo les comentaba anteriormente. La administración de fenobarbital va a disminuir la actividad de muchos otros fármacos, como corticoides, como digoxina, como muchos antibióticos, como otros anticonvulsivantes, y por el contrario, cualquier fármaco que estimule la actividad enzimática del citocromo P450 puede aumentar los niveles séricos del fenobarbital y por lo tanto aumentar sus efectos tóxicos. Y dentro de estos incluimos, por ejemplo, el omeprazol, que tan frecuentemente usamos sin tener en cuenta que es uno de los medicamentos que puede aumentar los niveles séricos del fenobarbital. Con respecto a los efectos adversos, el fenobarbital tiene varios efectos adversos de tipo 1, es decir, los que toleramos y los que sabemos que son dosis dependientes. Los principales son aumentos de las transaminasas. Las transaminasas pueden aumentar 3 o 4 veces y eso no significa que tenemos un problema hepático. Cualquier duda, hacemos una ecografía abdominal y si el hígado está grande, con disminución de la ecogenicidad, nos quedamos tranquilos que es inducción enzimática. La toxicidad del fenobarbital se manifiesta por fibrosis, es decir, un hígado pequeño. Sedación, polidipsia, poliuria, polifagia, ataxia, especialmente en la primera semana, los primeros 10 días de administración. La polifagia es uno de los efectos adversos más molestos del tratamiento crónico con fenobarbital. Y esto hay que advertírselo a los dueños, porque los cuerpos extraños son frecuentes en los perros administrados, a los que se les administra fenobarbital en forma crónica, y el aumento de peso también es un problema en los perros en los que se les administra esta medicación en forma crónica. Y los demás efectos adversos tienen mucha menos incidencia. Los efectos adversos de tipo 2, es decir, los que requieren el retiro inmediato de la medicación, son displasias sanguíneas, pancreatitis, dermatitis necrolítica y disquinesias. Particularmente, pese a este gráfico, lo que yo más veo con el fenobarbital son farmacodermias. Cuando uno tiene un perro que está tomando fenobarbital y presenta este cuadro, bueno, requiere el cese inmediato de su administración y el reemplazo por otro. ¿Cómo usamos el fenobarbital? Bueno, en la actualidad usamos dosis más bajas que anteriormente, un inicio de 2,5 a 3 miligramos kilo 2 veces al día. Se miden las concentraciones séricas 14 días después de iniciado el tratamiento, si hay un control adecuado de las crisis, y aquí, bueno, el control adecuado de las crisis, de acuerdo al protocolo de consenso del Grupo Internacional de Trabajo en Epilepsia Veterinaria, que fue publicado en el 2015, es una crisis cada más de 3 meses. Eso es un buen control. Si tenemos ese buen control y el nivel sérico está por debajo de 35, bueno, seguimos monitoreando un hemograma completo, perfil bioquímico y otras pruebas a los 3 meses, luego cada 6 meses, y si logramos una remisión de los signos, una vez al año. Si hay un control inadecuado de las crisis, dependiendo del nivel en sangre, ¿sí?, vamos a corregir la dosis por una fórmula que no es otra cosa que una regla de 3. Y si el nivel en suero está en un nivel superior a 35, realmente no tiene sentido aumentar la dosis de fenobarbital, porque no vamos a mejorar el efecto terapéutico, pero sí vamos a facilitar los efectos tóxicos. La fórmula para corregir la dosis es una regla de 3, como les decía. La nueva dosis diaria total de fenobarbital es el valor que surge de la relación entre la concentración deseada sobre la concentración medida multiplicada por la dosis diaria total real de fenobarbital en miligramos. Con respecto al diazepam, el mecanismo de acción es la potenciación de la acción inhibitoria mediada por GABA, es decir, es un medicamento, es un fármaco que necesita GABA en el sistema
para poder funcionar, también tiene metabolismo hepático, y tiene algunas características importantes a tener en cuenta. En los perros tiene una corta vida media y desarrolla tolerancia muy rápido. Por eso es un fármaco indicado para terapia de pulsos, y vamos a ver en los casos clínicos cómo lo utilizamos. No es conveniente darlos por periodos muy prolongados de varios meses porque desarrolla tolerancia, y esa tolerancia no es solamente para el diazepam, sino también para todas las benzodiazepinas, de manera que si nosotros desarrollamos iatrogénicamente tolerancia funcional para el diazepam, vamos a estar impedidos de usar cualquier otra benzodiazepina. Esta tolerancia funcional no se produce en gatos, pero atención, porque está descrita la necrosis hepática aguda en esta especie utilizando diazepam. De manera que, si bien es un fármaco bastante usado, a mí particularmente yo prefiero no usarlo en gatos, por este riesgo de producir necrosis hepática aguda. ¿Cuándo lo utilizamos? Como fármaco de rescate, o cuando se requiere un efecto inmediato y a corto plazo. Lo que hay que tener en cuenta con el diazepam es que cuando nosotros lo utilizamos concomitantemente con fenobarbital en forma crónica, normalmente hay que duplicar sus dosis, especialmente si lo usamos en forma endovenosa o intrarrectal, ¿sí? Por lo que les decía antes, el fenobarbital es capaz de reducir las concentraciones séricas de otros medicamentos con los cuales interactúa. Bien, dicho todo esto, vamos a ver cuáles son las pautas a tener en cuenta para elegir una terapia antiepiléptica. En primer lugar, el diagnóstico, eso es fundamental. Y teniendo en cuenta que los fármacos antiepilépticos, que incluyen al fenobarbital, son el tratamiento primario en la epilepsia idiopática, pero en la epilepsia estructural, obviamente hay que tratar la causa primaria de la afección, y los fármacos antiepilépticos, por supuesto que se pueden usar, pero son una terapia adyuvante. Para que tengan una idea de los síndromes convulsivos, la epilepsia idiopática es un poco menos de la mitad, de manera que más del 50% de los síndromes convulsivos no son epilepsia idiopática. Se deben a traumatismos craneoencefálicos, neoplasias cerebrales, enfermedades inmunomediadas, encefalopatías isquémicas. Por lo tanto, es importantísimo encontrar la causa y tratarla. De manera que los fármacos de primera elección en epilepsia idiopática son los fármacos antiepilépticos, entre los que se incluye el fenobarbital. Lo segundo a tener en cuenta es la frecuencia de crisis. Cuando nosotros tenemos un animal que está teniendo crisis con una frecuencia muy elevada, tenemos que considerar los periodos de acumulación de cada uno de los fármacos antiepilépticos. Después lo vamos a ver en los casos clínicos, pero si consideramos que el fenobarbital tiene un periodo de acumulación de 15 a 20 días, en ese momento medimos la concentración sérica, si está bajo volvemos a aumentar, hay que considerar que en algunos animales lograr una concentración sérica terapéutica de fenobarbital puede requerir entre 1 o 2 meses, ¿sí? Y si en ese tiempo nuestro paciente sigue teniendo crisis focales o generalizadas, deberíamos recurrir a algún fármaco de acción inmediata, como por ejemplo el diazepam. Lo otro que hay que tener en cuenta es el estado metabólico y otras medicaciones que se están administrando. Lo de las otras medicaciones, bueno, ya lo hemos tratado largamente, las interacciones medicamentosas. Pero también hay que considerar el metabolismo de cada fármaco antiepiléptico, teniendo en cuenta que si vamos a utilizar fenobarbital, necesitamos que el hígado esté en muy buenas condiciones. Porque si nosotros administramos fenobarbital sin tener una medición o sin tener un conocimiento de los valores de base de la función hepática previo al tratamiento, cuando hagamos los controles y esas enzimas hepáticas quizás aumenten 2 o 3 veces, nunca vamos a poder determinar si fue por la medicación o si era una condición preexistente. Entonces, es muy importante conocer el estado metabólico relacionado con el metabolismo de cada fármaco antiepiléptico. Y en cuarta posición, los efectos colaterales. Polifagia, sedación, ataxia, interacción con compuestos endógenos. Si nosotros tenemos un beagle que pesa 25 kilos, bueno,
probablemente el fenobarbital no sea el medicamento de elección. Si nosotros tenemos un paciente que tiene problemas articulares, que tiene problemas de columna, que tiene dificultad para caminar, la sedación y la ataxia que provoca el fenobarbital, tal vez nos haga preferir otro medicamento con menos efectos adversos. Y si nosotros tenemos un paciente que es hipotiroideo, con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, bueno, también tendríamos que considerar una alternativa al fenobarbital. Bien, dicho esto, vamos a los casos clínicos. Empezamos con un perro macho, labrador, de 3 años de edad, de 25 kilos de peso, que hace 3 meses comenzó con crisis focales faciales de inicio motor, es decir, con chasquidos mandibulares, ¿sí? Con salivación profusa, con una frecuencia de 2 a 3 por semana. Al segundo día de presentar la primera crisis focal facial, presentó de madrugada una crisis tónico-clónico generalizada. Y desde hace 3 días está teniendo crisis tónico-clónico generalizadas diariamente por la madrugada. Esa es la anamnesis de nuestro primer caso clínico. El examen físico y neurológico es absolutamente normal. El perro ya venía con análisis de sangre completos, que no tenía ningún tipo de particularidad. Entonces, teniendo en cuenta la edad de presentación de las crisis, teniendo en cuenta la ausencia de signos clínicos interictales, el diagnóstico presuntivo es una epilepsia idiopática, sin comorbilidades, el perro está sano, no tiene ninguna otra patología, es un perro joven, y por lo tanto no tiene ninguna interacción posible con otras medicaciones porque en este momento no las está recibiendo. Bien, entonces la pregunta es, ¿iniciamos terapia antiepiléptica? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta es, ¿qué fármaco antiepiléptico debo elegir y cómo debo usarlo? Veamos. Dijimos que el fármaco antiepiléptico de primera línea es el fenobarbital. Entonces vamos a usar este fármaco, porque nuestro perro no está gordo, no tiene comorbilidades, su hígado está funcionando perfectamente bien, de manera que en principio no tenemos ninguna objeción para utilizar fenobarbital. Y lo vamos a usar a 3 miligramos kilo día en 2 tomas. El fenobarbital lo podemos dar en 2 o en 3 tomas, no conviene darlo en una toma, porque si no nos va a quedar una buena cantidad de horas diarias sin una buena cobertura. Entonces empezamos la medicación con 75 miligramos totales. Ahora bien, nosotros sabemos que este fármaco va a tener un periodo de acumulación de 15 a 20 días, ¿sí? Y nuestro perro está teniendo desde hace 3 días crisis tónico-clónico generalizadas diarias. ¿Cuál es la alternativa? ¿Esperar estos 14, 15, 20 días de acumulación o combinar con otro fármaco de acción inmediata? Bueno, obviamente la prioridad es cortar las crisis, por lo tanto en este perro también utilizamos diazepam. El diazepam se utiliza en dosis de 0,5 a 1,5 miligramos kilo cada 8 horas. Yo para este animal elegí 1 miligramo kilo cada 8 horas, simultáneamente con el fenobarbital. Entonces, mientras esperamos el periodo de acumulación del fenobarbital, cubrimos este bache terapéutico con un fármaco de acción inmediata, pero que no está destinado a tratamientos a largo plazo, justamente por el desarrollo de tolerancia funcional. Bien, empezamos la administración con fenobarbital, a los 14 días hacemos el primer dosaje en sangre, que en este caso nos da 16. Como habíamos dicho, la concentración sérica indicada por los laboratorios es de 15 a 45, pero nosotros sabemos que entre 25 y 35 es la ventana terapéutica óptima. Por lo tanto, en este paciente yo decidí ajustar la dosis. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si nosotros queremos llegar a un nivel de 30 microgramos por mililitro de plasma, ¿sí? Hacemos la cuenta, concentración deseada sobre concentración medida, 16 miligramos por litro o 16 microgramos
por mililitro, multiplicado por la dosis actual que está tomando en miligramos, 75 miligramos. Y eso nos da 140 miligramos por día. Y esa es la dosis que vamos a utilizar. Mientras tanto, seguimos administrando diazepam. Nuevamente, a los 14 días, volvemos a medir la concentración sérica y en esta ocasión el dosaje de fenobarbital nos da 28 miligramos por litro. Bien, ya obtuvimos la concentración sérica que nosotros deseábamos y por lo tanto lo que hacemos es reducir gradualmente el diazepam hasta retirarlo en 5 a 7 días. Cuando nosotros estabilizamos la concentración sérica de fenobarbital, normalmente la volvemos a medir en 6 semanas. ¿Por qué? Porque decíamos que el fenobarbital es un potente inductor de la actividad enzimática a nivel del citocromo P450. Por lo tanto, hasta que se lleva a un equilibrio con la función hepática, la concentración sérica de fenobarbital va disminuyendo, de manera que hay que hacer un nuevo dosaje en 6 semanas. ¿Por qué? Porque con 28 miligramos por litro nuestro paciente está bien controlado, pero lo que puede llegar a suceder es que ante la misma dosis oral el nivel en sangre vaya disminuyendo con el tiempo y nuestro paciente empiece con crisis nuevamente. De manera que para lograr tener una concentración sérica estable a lo largo del tiempo es conveniente hacer mediciones periódicas. La primera, después de lograr un muy buen nivel, a las 6 semanas, y después lo hacemos a los 3 meses, a los 6 meses, y si nuestro paciente está libre de crisis, podemos estirarnos hasta 1 año. Yo particularmente sugiero realizar las mediciones de las concentraciones séricas de fenobarbital 2 o 3 veces por año. ¿Sí? Bien, este paciente anda muy bien, ¿sí? Tiene una crisis cada más de 3 meses, de manera que eso es un buen control de acuerdo a la definición. Hay pacientes que pueden entrar en remisión, es decir, hay pacientes que pueden quedar libres de crisis y por lo tanto suspender la medicación. Pero lo que es importante es tener en cuenta que nosotros consideraríamos retirar la medicación después de un tiempo muy largo sin crisis. Y un tiempo muy largo en la vida de un perro es entre 1 año y medio y 2 años. Por lo tanto, es muy importante tener este concepto. Antes de ese tiempo, lo más probable es que no solamente no vamos a disminuir la dosis de fenobarbital, salvo que haya algún problema hepático severo o el dosaje esté por encima de 35, sino que con mucha frecuencia vamos a tener que ir aumentando la dosis. ¿Sí? Entonces, es importante este concepto. ¿Es posible quitar la medicación a un animal? Sí. Después de mucho tiempo sin crisis. ¿Cuánto tiempo? 1 año y medio, 2 años. Uno de los errores que cometemos cuando retiramos la medicación es apurarnos, ¿sí? Y en una enfermedad crónica como es la epilepsia, considerar que un periodo de 3 o 4 meses sin crisis es suficiente como para decir que el animal está en remisión. Bueno, error, error. Es muy importante tener este concepto. Nosotros consideramos que nuestro paciente es candidato a dejar la medicación después de, insisto con esto, a riesgo de ser reiterativo, 1 año y medio a 2 años sin crisis. Vamos al segundo caso. Una perra de 9 años, raza bulldog francés, de 12 kilos de peso. Esta perrita se presenta a la consulta y la anamnesis nos dice que hace 7 días comenzó con marcha circular a la derecha y búsqueda de rincones. Hace 5 días empezó a chocarse los muebles y hace 1 día presentó crisis tónico-clónico seriadas, es decir, 3 en el transcurso de 24 horas. Bien, ya vamos viendo que este es un caso muy diferente al anterior. El examen físico y neurológico nos indica que la conciencia está confusa, hay una ceguera central en el ojo izquierdo, hay una marcha circular a la derecha y hay ausencia de propiocepción del lado izquierdo, es decir, esto nos está indicando una lesión frontoparietal del lado derecho, ¿sí? Ocupante de espacio. Y los análisis de sangre son absolutamente normales, excepto una
ligera leucocitosis, 19.000 lóbulos blancos con una fórmula relativa normal, que atribuimos a los fenómenos inflamatorios que siempre acompañan a las crisis seriadas. Tengan en cuenta esto, cuando ustedes tienen un animal que está teniendo convulsiones y le sacan sangre, es altísimamente probable que en el hemograma encuentren leucocitosis, porque hoy sabemos que las convulsiones, las crisis tónico-clónico generalizadas, van acompañadas por un fenómeno inflamatorio. Bien, entonces, el diagnóstico presuntivo es una epilepsia estructural, no es una epilepsia idiopática. Una epilepsia estructural sin comorbilidades. Fuera de esto, la perra está bien. Entonces, de nuevo, ¿vamos a instaurar una terapia antiepiléptica, sí o no? Y en ese caso, ¿qué fármaco antiepiléptico tengo que elegir y cómo tengo que usarlo? Bien, obviamente, nuestra perra está teniendo crisis seriadas, así que hay que administrarle algún fármaco antiepiléptico. ¿Por qué no vamos a usar fenobarbital en este caso de entrada? Porque el fenobarbital necesita de un periodo de acumulación de al menos 14-15 días, y esta perra necesita cortar inmediatamente las crisis, y además sabemos que no es una epiléptica idiopática. Por lo tanto, iniciamos la terapia con diazepam, 1 miligramo kilo cada 8 horas, y simultáneamente avanzamos en el diagnóstico etiológico. Y en este caso optamos por una resonancia magnética, teniendo en cuenta que un bulldog francés de 9 años, con todos esos trastornos supratentoriales, es altísimamente probable que tenga un glioma, por edad de presentación, por ser braquicéfalo y por ser una raza altamente predispuesta. Y bueno, realmente la resonancia magnética nos muestra una imagen intraaxial, hipointensa, heterogénea, irregular, en T1, y que realza en secuencia T2. El realce con el contraste es irregular, pero en T2 se ve bien hipointensa, desplazando la línea media y colapsando el ventrículo. Esta es una imagen altamente compatible con un glioma, de manera que con el diagnóstico rápidamente empezamos un tratamiento con prednisolona, 1 miligramo kilo cada 12 horas por 3 días para ir reduciendo según la respuesta, y lomustina, 70 miligramos por metro cuadrado cada 21 días, los primeros 3 ciclos y después cada 28. Es decir, en este caso que tenemos una epilepsia estructural, el tratamiento va dirigido hacia la causa, y con muchísima frecuencia el tratamiento dirigido a la causa logra controlar las crisis tónico-clónicas. De hecho, la administración de prednisolona simplemente, en muchísimos casos, logra controlar absolutamente las crisis. De cualquier forma, entre que se hacía la resonancia y obteníamos el diagnóstico, a esta perra le administramos diazepam. ¿El diazepam lo vamos a dejar eternamente? No. Según la respuesta y según la necesidad, tenemos que evaluar su reemplazo por fenobarbital u otro fármaco antiepiléptico dependiendo de los efectos adversos. Lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es que cuando nosotros utilizamos una terapia en base a prednisolona y lomustina particularmente, los dos fármacos son potentes inductores enzimáticos del hígado, y si administramos fenobarbital, bueno, no tenemos que asustarnos cuando hagamos un control de las transaminasas, porque van a estar voladas, van a estar realmente altas, y eso no significa que nuestro paciente esté teniendo un problema hepático. Les repito, cuando ustedes tienen dudas acerca de cualquier complicación hepática, hacemos una ecografía y evaluamos cómo está ese hígado. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros necesitamos una terapia antiepiléptica, porque a pesar de la prednisolona y la lomustina, nuestro paciente sigue convulsionando, bueno, el fenobarbital, en combinación con estas otras drogas, va a tener una serie de efectos adversos, particularmente en lo que se refiere a la elevación de las transaminasas, que no nos tiene que asustar. Tenemos que estar preparados para interpretar y analizar esos datos en el contexto y no asustarnos pensando que le estamos trayendo un problema hepático a nuestro paciente. Perdón. Bien.
Esta perrita anduvo bien, ¿sí? Hubo que agregarle fenobarbital, porque de vez en cuando seguía con crisis tónico-clónico generalizadas, pero en este caso en particular se pudieron controlar bien, y entre la prednisolona y la lomustina, con una resonancia de control se logró una reducción del glioma. Esta es una perra que está viva y está con una muy buena calidad de vida. Pasemos al próximo caso. Caso 4, debería ser el caso 3, a ver, no me salté ninguno. No. Bueno, el caso 3 sería un canino hembra de 6 años, raza Beagle, de 22 kilos. Bueno, ya ese peso nos está diciendo que está por encima de la media, ¿no es cierto? Esta perrita tiene crisis tónico-clónicas desde hace 3 años, es decir, comenzó con sus primeros signos clínicos a los 3 años de edad. Inicialmente eran esporádicas, cada 4 a 6 meses, y por lo tanto no estaba medicada, ¿sí? Recuerden que la elección de cuándo empezar a medicar depende muchísimo de la frecuencia de las crisis, y con una crisis cada más de 3 meses no medicamos, por lo tanto esta perra estaba sin medicación. Pero en los últimos 40 días tuvo 3 crisis tónico-clónico generalizadas, es decir, la frecuencia inicial, que era esporádica, se incrementó en los últimos 40 días. A la revisación clínica, la perra lo único que tiene es obesidad. Bueno, ya veíamos que con su peso eso era fácil de deducir. Y los análisis de sangre en una perra sin medicación nos indican un aumento del colesterol, un aumento de los triglicéridos, un aumento de las transaminasas, una fosfatasa alcalina elevada y un franco hipotiroidismo. Bien, la perra ya tenía un diagnóstico de epilepsia. Entonces, la pregunta es, ante el incremento de la frecuencia de crisis, ¿iniciamos terapia antiepiléptica, sí o no? Teniendo en cuenta que esa perra venía de 3 años con crisis, pero sin necesidad de medicación. Entonces, ¿necesitamos empezar a medicarla? ¿Sí o no? Y en segundo lugar, como en cada uno de los casos, ¿qué fármaco debo elegir y cómo debo usarlo? Bien. En esta perra particularmente, yo elegí el levetiracetam. ¿Por qué? Porque el levetiracetam tiene un metabolismo, no tiene un metabolismo hepático, se elimina fundamentalmente por riñón, tiene muy pocos efectos adversos en cuanto a sedación. Esta perra era hipotiroidea, por lo tanto estaba gorda y asténica, ya de por sí tenía polifagia. Entonces, en este caso, preferí no utilizar el fenobarbital y comenzar con el levetiracetam a 20 miligramos kilo cada 8 horas. Y simultáneamente nos dedicamos a normalizar la función tiroidea, a restablecer los valores normales del perfil lipídico y poner la perra a dieta para intentar bajarla de peso junto con la suplementación con levotiroxina. Bien, en este caso, el caso real es que no se pudo hacer bajar de peso a la perra. Sí restablecimos los valores normales del perfil lipídico y normalizamos la función tiroidea. Bien, en el caso que se cumplan todos estos objetivos, nosotros podemos evaluar el reemplazo del levetiracetam por el fenobarbital. ¿Por qué reemplazaríamos el levetiracetam si nos está dando buen resultado? Que me olvidé de decirles, en este caso sí normalizó la frecuencia de crisis. ¿Por qué entonces evaluaríamos reemplazar el levetiracetam por el fenobarbital si nos está dando buen resultado? Bueno, sencillamente porque el levetiracetam tiene un costo prohibitivo en Argentina. En otros países no, pero en Argentina su costo es prohibitivo. Por lo tanto, es un alivio para el dueño, para el bolsillo del dueño, reemplazarlo por otro fármaco mucho más económico, igualmente o más eficaz todavía que el levetiracetam. El levetiracetam, de acuerdo a la evidencia científica, es un fármaco de tercera línea. Está recomendado
como terapia adyuvante de la epilepsia en pacientes fármaco-resistentes al fenobarbital y al bromuro de potasio. De manera que lo usamos como monoterapia de primera línea en casos muy puntuales y muy particulares, ¿sí? Y como en todos los casos en donde hay que administrar cualquier medicación, la palabra final acerca de si se va a usar o no levetiracetam la tiene el dueño, porque el dueño es el que lo paga. Bueno, en este caso el dueño lo podía pagar, pero con el tiempo nosotros lo reemplazamos por el fenobarbital porque normalizamos los valores del perfil lipídico, normalizamos el hepatograma y restablecimos la función tiroidea, con el compromiso del dueño que iba a tener a dieta estricta a su perra. En el caso que no se hubiera podido restablecer los valores normales de perfil lipídico, ni normalizar la función tiroidea, bueno, según la respuesta, habría que continuar con el levetiracetam o cambiar por otro fármaco antiepiléptico. Lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de ellos tienen un metabolismo hepático, de manera que no hay grandes alternativas al levetiracetam cuando el hígado tiene algún tipo de compromiso. Pero si no podemos restablecer esos valores, bueno, tenemos que evaluar continuar con el levetiracetam o cambiar por otro fármaco con menos efectos adversos en cuanto a las transaminasas, en cuanto al perfil lipídico y en cuanto a la función tiroidea. Esos fármacos podrían ser gabapentin, que tiene un metabolismo hepático reducido y se elimina fundamentalmente por riñón, o pregabalina. El problema con estos dos fármacos es que no son tan eficaces. Podríamos usar sonisamide, pero el sonisamide tiene un metabolismo hepático, aunque no interfiere con la función tiroidea, de manera que cuando tenemos un animal en donde no se puede normalizar el perfil lipídico y la función tiroidea y sigue obeso, bueno, ahí estamos en problemas. Este caso hace referencia a un perro macho entero, de 4 años de edad, mestizo de 9 kilos. A los 2 años de edad presentó su primera crisis tónico-clónico generalizada de madrugada. Yo insisto en esto, en qué momento del día tuvo la crisis, porque si bien no es patognomónico, las crisis de madrugada o al despertar son bastante características de la epilepsia idiopática. Por eso en la anamnesis tienen que incluirse esas preguntas. Se le diagnosticó epilepsia idiopática, comenzó la terapia con fenobarbital, logrando un control parcial, con episodios de crisis heredadas y estatus epiléptico. De acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo Internacional en Epilepsia Veterinaria, se define como un éxito total cuando se logra la remisión de las crisis o cuando se logra una frecuencia de una cada más de 3 meses. Eso el Grupo de Trabajo Internacional lo reconoce como un éxito total. Y el éxito parcial es cuando se logra una reducción de las crisis al menos en un 50%. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un control parcial porque siguió este perro teniendo crisis cada menos de 3 meses, pero redujo considerablemente la frecuencia de convulsiones y redujo también los episodios de crisis seriadas y estatus epiléptico, aunque lo seguía teniendo. Este perro se presenta a la consulta con un antecedente inmediato de crisis seriadas que evolucionaron a un estatus epiléptico. La diferencia entre una crisis seriada y un estatus epiléptico es la recuperación de la conciencia entre un episodio y otro. Una crisis seriada es cuando el animal tiene una crisis tónico-clónico generalizada, se recupera y vuelve a tener otra en el transcurso del día. En cambio, el estatus epiléptico se define como una convulsión, como una crisis tónico-clónico generalizada que dura más de 5 minutos, continua, o cuando no hay recuperación completa de la conciencia entre una crisis y la otra. Eso es un estatus epiléptico. Entonces este perro se presenta a la consulta con antecedentes inmediatos. El día anterior había empezado con crisis seriadas y recientemente evolucionó a un estatus epiléptico.
Ya estaba tratado con fenobarbital a 80 miligramos por día, y el último dosaje reciente, de hacía un mes, había mostrado una concentración sérica de 30 miligramos por litro. Este perro es una emergencia neurológica y por lo tanto hay que tratarlo como tal. Ese perro se derivó a internación con las indicaciones de dar diazepam, que es el fármaco que utilizamos de elección en el estatus epiléptico, a 1,5 miligramos kilo en bolos endovenosos. Se le dio el primer bolo sin respuesta, se lo canalizó y se empezó con 1,5 miligramos kilo 2 veces más, con diferencia de 15 minutos. Cesaron las crisis, pero a los 15 minutos volvió a presentarlas. Bien, entonces en este caso, ¿qué hacemos? Las benzodiazepinas, concretamente el diazepam, está indicado darlo en el estatus epiléptico con 3 aplicaciones con diferencia de 15 minutos, pero si no cesan las crisis, hay que optar por un coma farmacológico. ¿Por qué? Porque en el mecanismo del estatus epiléptico, lo que sucede, hoy sabemos que sucede, es que se internalizan los receptores GABA y se externalizan y se expresan mayor cantidad de receptores NMDA. Y nosotros sabemos que el diazepam es GABA dependiente, ¿sí? Pero si no hay receptores GABA, realmente no tiene sentido seguir dando diazepam. Por lo tanto, los pocos receptores GABA que hay, tenemos que tratarlos con otro tipo de terapia. Por ejemplo, fenobarbital inyectable, ¿sí? Que en dosis altas se independiza del GABA y es GABAérgico por sí mismo. Entonces, el protocolo es 2 a 4 miligramos kilo en bolos cada 15-30 minutos. En caso de no haber estado medicado, la dosis es un poco más alta, 4 a 6 miligramos kilo. Pero si ya estaba medicado, como este es el caso de este perro, y con buenos niveles en sangre, 2 a 4 miligramos kilo en bolo cada 15-30 minutos. Y en caso de no haber respuesta, ¿sí?, lo que se indica es propofol o pentobarbital con esas dosis. Bueno, en este caso particular, el fenobarbital inyectable resultó en un control adecuado de las crisis. Una vez estabilizado, una vez que sacamos a nuestro paciente de la emergencia neurológica, como el nivel de fenobarbital estaba óptimo en 30, hay que combinar con otro fármaco antiepiléptico. Y dependiendo cuál vamos a utilizar, mientras tanto utilizaremos diazepam en el periodo de acumulación. Normalmente, como fármaco de segunda línea, utilizamos el bromuro de potasio, ¿sí? Pero se pueden utilizar otros fármacos. Si utilizamos el bromuro, lo que tenemos que tener en cuenta es que el bromuro tiene periodos de acumulación muy largos, muy largos. Si lo damos a dosis de mantenimiento, el periodo de acumulación es entre 4 a 6 meses. Y si lo damos en una dosis de carga, el periodo de acumulación se reduce a 1 mes. Pero en un paciente que está teniendo crisis seriadas y con antecedentes inmediatos de estatus epiléptico, bueno, es conveniente hacer terapia de pulsos con un fármaco de acción inmediata. Y el diazepam es óptimo en este sentido porque es barato y porque es efectivo. Bien, entonces, preferí no mostrar más casos clínicos porque me imagino que habrá muchísimas preguntas y prefiero dedicar el tiempo a intercambiar con ustedes algunas situaciones. De manera que, a modo de conclusión, vamos a decir lo siguiente. Hoy en día no existen pautas basadas en la evidencia para la elección de la mejor terapia antiepiléptica y, por lo tanto, la opción primaria es el fenobarbital, pero la elección final del fármaco antiepiléptico se determina sobre una base de caso por caso, que tiene que tener en cuenta las condiciones del paciente, el metabolismo del fármaco antiepiléptico y las condiciones del dueño, ¿sí? Las condiciones de vida, su nivel socioeconómico. ¿A qué vamos con esto? No tiene ningún sentido indicar un fármaco antiepiléptico que se administra cada 8 horas a un propietario que trabaja 15 horas por día, porque no se lo va a poder administrar.
no tiene sentido indicar levetiracetam a un dueño que no llega a fin de mes porque no lo va a poder comprar. Entonces, la elección final del fármaco antiepiléptico resulta de un diálogo con el tutor y digamos un acuerdo, un consenso, explicando los beneficios y explicando las contras. Y en este caso el conocimiento de cada fármaco antiepiléptico es fundamental para poder personalizar y optimizar la terapia antiepiléptica. Pero tengan en cuenta fundamentalmente esto, la elección final es caso por caso, porque de nada sirve que nosotros hagamos el mejor diagnóstico e indiquemos el mejor fármaco si el dueño no está convencido que es el mejor tratamiento para su perro y que lo va a poder llevar adelante en el futuro. Ustedes tienen que tener en cuenta que son tratamientos crónicos que muy probablemente requieran darse de por vida, y por lo tanto el dueño lo va a tener que incorporar a su presupuesto y a su estilo de vida, de manera que el dueño tiene que estar cómodo con esa terapia, porque si el dueño no está cómodo, no la va a cumplir o va a cambiar de veterinario, que es lo que no queremos justamente. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla y pasamos a las preguntas. Gracias, Fernando. Como siempre, súper interesante y la resolución de los casos es todo. Uno siempre aprende cosas, aprende montones de cosas. Decímelo a mí. Eh, Yo todos los días aprendo. y seguro, nos lleva la vida a aprender. Hay una serie interesante de preguntas acá. Vamos a ver, hay varias preguntas sobre el levetiracetam. Algo ya hablaste, el tema del costo, pero también preguntan si funciona igual que el diazepam, si lo usás en gatos, y alguna otra por acá. No, básicamente esas. Bien. Bueno, la verdad es que el levetiracetam es una alternativa. A ver, con el levetiracetam hay una situación que es importante tener en cuenta. Cuando recién apareció el levetiracetam, era como la Ferrari de los fármacos antiepilépticos, ¿sí? Porque tiene un mecanismo de acción muy particular, no interviene sobre canales iónicos, no afecta ningún tipo de estructura postsináptica, sino que lo que hace es impedir la liberación de la vesícula presináptica de aminoácidos excitatorios. Entonces es un fármaco que en principio tiene muy pocos efectos adversos. Y además, al no metabolizarse en el hígado, bueno, es una alternativa excelente para animales con problemas hepáticos. En otros países también hay una forma inyectable, de manera que era el fármaco ideal para los emergentólogos, ¿no? Lo tenían ahí, lo administraban sin efectos adversos y en animales con problemas hepáticos sin ningún tipo de inconveniente. El gran problema del levetiracetam es que no es tan eficaz como su costo sugeriría. Uno piensa que paga fortunas por un medicamento y este medicamento le soluciona todos los problemas. Bueno, desgraciadamente no es así. El levetiracetam, hoy en día la evidencia científica nos dice que es un fármaco de tercera elección, como les decía antes, y que está indicado como terapia adyuvante para los pacientes fármacos resistentes al fenobarbital y al bromuro de potasio. Eso no quita que en muchos países se utilice como fármaco de primera línea y que funcione bien. Particularmente en gatos es el fármaco que muestra mayor eficacia junto al fenobarbital y mayor seguridad. De manera que es un fármaco interesante para gatos, porque es eficaz y es seguro. El tema es el costo, es realmente costoso, es muy, muy costoso. Por lo menos en Argentina es extremadamente costoso. Por ejemplo, 20 miligramos kilo cada 8 horas. Vamos a poner un peso promedio, un perro de 15 kilos que requiera, vamos a hacer redondo, 250 miligramos cada 8 horas. Comprimidos de 500 miligramos, le tenemos que dar un comprimido y medio por día. Viene de 20 comprimidos y sale alrededor de 5.000 pesos la caja, y eso nos dura 10 días, o sea, son 15.000 pesos por mes.
es un número que no todos los propietarios están pasibles de afrontarlo. Entonces, el gran problema del levetiracetam es el costo y su eficacia, que no es la mejor, desgraciadamente no es la mejor. Por supuesto que es un tema de probabilidades, pero realmente cuando nosotros abordamos un paciente epiléptico, no lo elegimos como fármaco de primera línea, particularmente en perros, y tampoco de segunda línea. Entonces, ya cuando lo indicamos como fármaco de tercera línea, bueno, ya el dueño viene desgastado, probablemente con mucha plata gastada en internación por las crisis seriadas o los estatus epilépticos, bueno, y a veces cuesta un poquitito convencerlos de que opten por levetiracetam. En perros más pequeños, bueno, ya es otra cosa, porque el costo se diluye un poco más en el tiempo, pero normalmente los perros más complicados son los perros pesados, ¿no? Ni hablar de los perros gigantes, lobo de Claro, Burdeos, boyero de Berna, schnauzer gigante, que bueno, esos son los perros cane corso, que son los perros realmente problemas y que son los fármacos resistentes que nos traen mayores complicaciones. Bueno, en estos casos el levetiracetam es incomparable. incomparable. Claro, para darles una idea a los colegas de Latinoamérica, estamos hablando de alrededor de $100 por mes. Es mucha plata en todos lados. O sea, si vale lo mismo en el resto de Latinoamérica, estamos en un medicamento que realmente es caro. Eh, Y tampoco es acá- tan efectivo, porque claro, si o vos sea, me dijeras no que se pagamos asocia eso, relación calidad-precio, digamos. exactamente, porque si vos le decís al tutor, bueno, comprá esto porque te va a solucionar el problema, bueno, la realidad es que no siempre es así. Claro, claro. Acá, en el caso de que a un paciente se le aumenta la dosis y aún crea resistencia, ¿se puede optar por cambiar a bromuro de potasio? Sí, normalmente no se cambia. El concepto de resistencia es, es importante analizarlo un poquitito. Una cosa es la farmacoresistencia y otra cosa es la pseudoresistencia, ¿sí? Nosotros decimos que un perro es resistente al fenobarbital cuando teniendo muy buenas concentraciones séricas, aún así sigue teniendo crisis con una frecuencia no aceptable. De manera que nosotros no podemos decir que un perro es resistente al fenobarbital si tiene un dosaje de 15 miligramos por litro y sigue teniendo crisis. Siempre la idea es trabajar con monoterapia. De manera que lo que hay que tratar de hacer es agotar las posibilidades del fármaco de primera línea. Si nosotros llevamos el fenobarbital a un nivel sérico de 30, 35 y aún así nuestro paciente sigue teniendo crisis, lo que se sugiere es agregar bromuro de potasio y disminuir la dosis de fenobarbital, pero no quitarlo. ¿Por qué? Porque hay una potenciación entre los dos fármacos y además el fenobarbital tiene una acción sumamente importante y sumamente interesante que tal vez no sea, no sea suficientemente enfatizada en los prospectos. Y es que a veces no es suficiente para evitar las crisis, pero tiene una función de neuroprotección que es fundamental. Esto está largamente demostrado con algunos fármacos epilépticos, entre ellos el fenobarbital, y es que el mismo paciente con la misma crisis epiléptica, el que está medicado, tiene cero daño neuronal contra el daño que sí sufre el que no está medicado. Entonces, Lógico. mantener la medicación y combinarla es una premisa importante. Se retira el fenobarbital cuando hay problemas hepáticos o cuando los efectos adversos son insalvables. Pero si no, se sugiere la combinación de fenobarbital y bromuro, que hoy por hoy, a pesar de que es la combinación que más efectos adversos tiene, es la más potente y es la más barata. Claro, claro. Acá una colega pregunta, ¿cuáles serían los mejores protectores hepáticos para combinar con la terapia con fenobarbital? Bien, el mejor protector hepático es una buena alimentación. Si partimos de la base que el fenobarbital no es hepatotóxico, no hay por qué proteger el hígado. ¿Sí? El efecto de inducción enzimática
lo vamos a ver sí o sí, por más que nosotros demos lo que demos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que, hay que decirlo, el fenobarbital tiene mala prensa entre la gente y entre muchos colegas, desgraciadamente. Porque muchas veces, cuando uno le dice al tutor, bueno, vamos a empezar con fenobarbital, lo primero que dice el dueño es, bueno, pero le va a destruir el hígado al perro. No, error, no le vamos a destruir el hígado a nadie. El fenobarbital es el fármaco más usado en el mundo, no solo en perros y gatos, sino también en personas. De manera que este concepto es muy importante. El fenobarbital no es hepatotóxico, salvo que nos vayamos de rango terapéutico. Pero si está bien manejado, no hay por qué proteger al hígado, porque ese hígado no necesita ser protegido. La inducción enzimática la Se va vamos dando a igual. ver sí o sí, por más que Claro. administremos ácido tióctico, vitamina B o lo que sea. Y lo que es también muy importante saber es que el mismo efecto que es tan denostado en el fenobarbital por algunas personas, lo vemos con la mayoría de los fármacos que administramos como rutina en toda nuestra vida profesional. Antibióticos, corticoides, doxiciclina, clindamicina, que la damos como pasto y nunca nos preocupamos por cuidar el hígado. La única diferencia entre un antibiótico, un corticoide y el fenobarbital es que el fenobarbital lo damos en terapias crónicas y los otros medicamentos los usamos generalmente en pulsos, pero el efecto sobre el hígado es exactamente el mismo. Y una vez que se logra un equilibrio y el hígado ya se acostumbra a esa inducción, vuelve las transaminasas a la normalidad y ya nos olvidamos de ese problema. De manera que yo no doy ningún tipo de protector hepático. Correcto. Acá nos piden que si podés repetir la fórmula de aumento de dosis de fenobarbital. A pesar de que ya lo hiciste, es preferible reforzarla un poquito, me Sí, cómo parece. no. Mirá, es una regla de tres. Es la concentración que nosotros deseamos, por ejemplo 30, dividido la concentración Que obtenida, obtuviste. la concentración real, y ese cociente lo multiplicamos por la dosis que está tomando actualmente nuestro paciente. Entonces, vamos a hacer un número fácil. Queremos 30, tenemos 15, 30 dividido 15, 2. 2. Nuestro paciente está tomando 10 miligramos, lo pasamos a 20. Es bien sencillo. Sí, correcto. Acá dice, en lo que se espera el periodo de acumulación de fenobarbital, ¿el diazepam se administra por vía oral? Sí, sí, salvo que nuestro paciente no pueda recibir medicación por boca porque está internado o por lo que sea, que en ese caso lo podemos administrar inyectable. Lo que hay que tener en cuenta es que las vías de administración son variables. La vía intrarrectal es una vía de emergencia. La vía intrarrectal o la vía endovenosa, lo que tienen de bueno es que hace efecto muy rápido, pero el efecto es muy corto. Claro, Entonces, si nosotros queremos un efecto duradero, tenemos que optar por la vía endovenosa o por la aplicación subcutánea o intramuscular. Lo mismo vale para el midazolam, muchos lo aplican en vía intranasal, en la equivalencia con el intrarrectal del diazepam. Bueno, eso es una forma inmediata, pero muy poco duradera de lograr un control de las crisis, ¿no? claro, y una rápida absorción, pero también una rápida metabolización, es lógico. Eso Exactamente, no vas a tener el efecto retardado que te da el tiempo de absorción de la droga. tal cual. Después dice, después de los 14 días se va reduciendo el diazepam a lo largo de 5 a 7 días para dar casi 21 días de diazepam en total, ya quitado gradualmente. Sí, sí. Y a veces se puede dar más tiempo, porque puede suceder que nosotros cuando intentemos retirar el diazepam, nuestro paciente empiece nuevamente con crisis tónico-clónicas. Claro, Entonces, ahí lo que estamos viendo es, bueno, si nuestro paciente tiene un muy buen nivel de fenobarbital y depende del diazepam, bueno, evidentemente es refractario al fenobarbital y vamos a tener que correcto. agregar otra droga. Lo que es importante es no usar el diazepam por meses, ¿no? 4, 5, 6 meses, porque ese es el tiempo en que desarrolla tolerancia funcional y recuerden que la tolerancia es cruzada. Ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿En cuánto tiempo se produce la adaptación al diazepam? Entonces, entre 5 y 6 meses tenés un tema de, Sí, este, aproximadamente. En algunos animales puede resultar efectivo durante más tiempo, pero en general no se recomienda darlo por periodos más prolongados que 4 a 6 meses. correcto.
Y esta también la contestaste, que es el retiro del diazepam se realiza una vez que el dosaje de feno dio en el valor que esperamos. Si Claro, necesitas más tiempo, pero además si seguís teniendo convulsiones, lo mantenés por lo menos por un tiempo más. exactamente. Yo puedo, digamos, lo ideal es retirarlo, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces la administración conjunta de fenobarbital y diazepam potencia los efectos adversos de los dos fármacos: ataxia, sedación, polifagia, polidipsia, poliuria. Entonces, Correcto. si veo que mi paciente está libre de crisis, voy tratando de reducir la dosis de diazepam, aunque los niveles en sangre no sean los óptimos. Si mi paciente está libre de crisis, bueno, voy Voy retirando bajando, y aumento. Si tiene crisis, vuelvo a administrarlo. claro. Acá pregunta si se puede usar clonazepam en lugar de diazepam. Sí, 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 eso va en el gusto del consumidor. Cualquier benzodiazepina, los más usados son diazepam, clonazepam, midazolam, ahora lo están usando muchos. La realidad es que las benzodiazepinas son una herramienta muy interesante para la terapia de pulsos. Correcto. Psicofármacos como la clomipramina y la fluoxetina modifican el efecto del fenobarbital aumentando o disminuyendo su efecto. En general, el fenobarbital disminuye el efecto de esos dos. ¿Eh? Igual, bueno, clomipramina, fluoxetina, la fluoxetina no tanto, pero la clomipramina yo no la administraría en un individuo epiléptico, ¿no? ¿Y cannabinol? Qué pregunta. El, bueno, a ver, el cannabidiol lo tenemos en la mesa diaria, ¿sí? La mayoría de los pacientes ya generalmente vienen usándolo o vienen con la propuesta de usarlo porque lo consiguen o lo compran en las mismas veterinarias. Y la realidad es que no hay ninguna evidencia científica que indique que el cannabidiol es más efectivo que el fenobarbital o el bromuro. De hecho, hay grupos de trabajo que están intentando demostrar que el cannabidiol es efectivo en perros fármaco-resistentes y no lo han logrado. ¿Eh? Entonces, hoy por hoy, el cannabidiol es una opción que yo no recomiendo por varios motivos. En primer lugar, porque no hay evidencia científica de que realmente sea útil. En segundo lugar, el cannabidiol tiene el mismo metabolismo hepático y el mismo sistema de inducción enzimática que el fenobarbital, y por lo tanto uno de los efectos colaterales del cannabidiol es aumentar los niveles séricos del fenobarbital. Entonces, potencia los efectos adversos y hace potencialmente tóxico al fenobarbital. Esto es algo que los propietarios no lo saben, porque el propietario tiene el concepto de que es una plantita y que la plantita no puede hacer daño. Bueno, cuando está combinada con fenobarbital puede matar al perro. Yo les cuento un caso real que me ha sucedido. Yo tenía un paciente, y les digo tenía porque el paciente falleció. Tenía un paciente que venía tomando fenobarbital y estaba bien controlado. Venía teniendo una crisis cada más de 3 meses con niveles séricos históricos que oscilaban entre 25 y 28. En ese rango estábamos, el hígado estaba en un estado de equilibrio y por lo tanto el nivel sérico se mantenía estable. Bien, un día me llama el veterinario de cabecera de ese perro, me cuenta que el perro está con ascites, que está histérico, que hace con el fenobarbital. Que le tomó una muestra para medir nivel sérico y el fenobarbital estaba en 51, si mal no recuerdo. Sí, por arriba de 50 estaba. A mí me llamó la atención, voy a la ficha de mi paciente y veo que históricamente desde hacía 2 años venía teniendo concentraciones séricas de, como les dije, 25, 27, 28. Le pregunto al veterinario, pero ¿le estuvieron administrando otro fármaco? ¿Está tomando algo? ¿Le sucedió algún problema? No pasó nada, simplemente apareció de golpe. Bueno, le digo, bueno, quitale inmediatamente el fenobarbital y vemos cómo evoluciona. Bueno, al rato me llama de vuelta el colega y me dice que los dueños no me habían querido decir, por vergüenza,
pero que le estaban dando cannabis desde hacía 6 meses. Bueno, ahí tenemos los resultados. Obviamente, es un poco aventurado decir que el perro se murió por culpa del cannabis, pero fue el único factor que incidió en que un fenobarbital que venía desde hace años estable en niveles de 23-25 subiera a 51. O sea, lo único distinto fue el cannabis. Y realmente sin necesidad, porque ese perro estaba controlado. Entonces, el cannabis, yo por eso no lo recomiendo. Y por otra parte, es muy complicado asumir que usamos aceite de cannabis médico en un país como Argentina, ¿no es cierto? Yo te contaba previamente que en el año 2019 mandé a analizar muestras de 6 frascos distintos de dueños que aseguraban que lo habían comprado de un origen indudable. Mandamos a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y 3 muestras eran aceite de oliva y las otras 3 no tenían cannabidiol, tenían tetrahidroxi. Es decir, los dueños le estaban dando nada a su perro y estaban convencidos que le estaba haciendo bien. Lo interesante de todo esto es que cuando no hay trabajos serios, cuando no hay un control estricto de la frecuencia de las crisis, si el dueño está convencido que el cannabis le hace bien, bueno, nos va a decir que está mejor su perro. Y mi experiencia con el cannabis, la verdad que no es buena. La verdad que no es buena. En ningún caso de perros en los que se administró cannabis logré observar una reducción de la frecuencia de crisis y es más, aumentaron las crisis. De manera que esto puede deberse a que no le estén dando cannabidiol. ¿No? Yo no digo que el cannabidiol no sirva. Yo lo que digo es que hoy por hoy no hay evidencia científica como para usarlo. Y más en un país como el nuestro que no tiene certificaciones ni controles. Entonces, bueno, cuidado con el cannabidiol y si lo van a usar, bueno, tengan muy presente que el fenobarbital y el cannabidiol no se llevan. Así que hay que hacer controles muy, muy estrictos de los niveles séricos de fenobarbital. Correcto. ¿Cómo maneja la terapéutica de pacientes epilépticos con hipotiroidismo? Y sabiendo que lo que le podemos por un lado se lo sacamos por el otro. Entonces, los pacientes hipotiroides que están recibiendo fenobarbital necesitan dosis más altas de levotiroxina. Es simplemente eso. Lo que es importante es, como decía al principio, es tener un conocimiento del perfil tiroideo previamente a empezar a tratarlo con fenobarbital, porque no es infrecuente que en un animal que en terapia crónica se le haga un perfil tiroideo y aún asintomático, porque dan valores bajos de T4 o valores altos de TSH, se les administre levotiroxina, cuando en realidad no es un genuino hipotiroideo, sino que es un efecto de interacción medicamentosa. Claro, claro. Acá una colega, entiendo que se refiere al caso que comentaste. ¿La lomustina fue empírica o se confirmó histológicamente el glioma? No, fue empírica y nos guiamos por, es decir, La imagen. empírico entre comillas, ¿no es cierto? Empírico entre comillas porque los gliomas tienen una imagen muy característica, Claro, muy típica. son intraxiales, generalmente son periventriculares, tienen un refuerzo con el contraste irregular y heterogéneo. Además es un animal, un bulldog francés de 9 años, es decir, toda la parte estadística y epidemiológica sustenta fuertemente que eso es un glioma. De manera que empírico, entre comillas. Pero bueno, sí, en realidad no tenemos confirmación histológica y la realidad también es que es muy difícil hacer una confirmación histológica porque hacer una biopsia del tumor cerebral es realmente una cirugía cerebral y si nos vamos a poner en exquisitos, la confirmación histológica del tumor, en el caso de que se pudiera hacer una biopsia, tampoco nos va a poder predecir una respuesta segura al tratamiento con quimioterápicos, porque en la actualidad la respuesta al tratamiento de un tumor, cualquiera sea, particularmente los gliomas, se predice en base a la genética del tumor. Y nosotros en medicina veterinaria no hacemos eso. No tenemos, no.
De manera que con la histología sola tampoco alcanzaría para poder asegurar un tratamiento adecuado con lomustino o con cualquier quimioterápico. De manera que la respuesta es sí, fue empírica. Bueno. ¿En qué momento se le pone el fenobarbital? ¿Se espera los 5 o 7 días del diazepam y después se inicia con el fenobarbital o a la vez? No, me parece que fuiste bastante claro que empezás todo junto Claro, sí, 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 y sí. que después, a medida que van disminuyendo las convulsiones, puedes retirar el diazepam de forma gradual. Exactamente. En caso de urgencias epilépticas, ¿qué protocolo usa usted? Y el que mostré, benzodiazepinas, si Claro. con 3 aplicaciones sucesivas no ceden, pasamos al propofol o al pentobarbital, y en el caso de que no cedan o que haya un estatus epiléptico sostenido, de más de media hora, bueno, ahí recurrimos a la ketamina. La ketamina, hay pocos trabajos, hay poca evidencia científica, pero es uno de los pocos fármacos antiepilépticos que actúa sobre receptores NMDA, por lo tanto en un estatus epiléptico refractario o superrefractario es el fármaco indicado. Este protocolo, a ver, es un protocolo que seguimos cuando tenemos ocasión de agarrar al perro apenas empieza su estatus epiléptico, ¿sí? Si el perro ya hace media hora que está con crisis tónico-clónico generalizadas sostenidas, directamente obviamos las benzodiazepinas y lo pasamos a un coma barbitúrico o a un coma con propofol, y a veces, si ha estado mucho tiempo, directamente con anestesia inhalatoria y ketamina. Es decir, el protocolo estricto lo hacemos si logramos agarrar el perro a tiempo, ¿no? Y acá, en relación con esto, dice, ¿por qué motivo es que no aconseja infusión de tiopental para inducir coma farmacológico en pacientes en estatus epiléptico? No, yo no dije que no lo aconsejo. Tiopental o pentobarbital es lo mismo, lo que se consiga, no hay problema. Y propofol o pentobarbital o tiopental. Digamos, la gran ventaja del tiopental o del pentobarbital es que son más baratos contra el propofol. La desventaja es que como los barbitúricos tienen una acumulación en la grasa corporal, una vez que uno lo desteta y le retira el tiopental, si es un animal gordo puede tardar 2 o 3 días en despertarse. Entonces, lo que uno se ahorra en fármaco lo termina gastando en internación. En En cambio, internación. cuando uno retira el propofol, el animal se despierta inmediatamente. Pero tiopental, pentobarbital, los uso indistintamente. Bárbaro. ¿Es importante el momento del día en que se toma la muestra de sangre para dosaje en relación al horario de las tomas? Bueno, es una buena pregunta. De acuerdo a varios estudios, parecería no tener incidencia, el horario de la extracción de la muestra para la concentración. Sin embargo, los expertos hacen hincapié en que si uno usa fármacos de medicina humana, sería conveniente hacer la extracción un rato antes de la toma, una hora antes o un par de horas antes de una de las dos tomas. Yo particularmente indico tomar la muestra un par de horas antes, porque me aseguro que el nivel en sangre va a ser más bajo, más El allá más de... bajo posible, claro. Claro, que esté en el nivel más bajo posible. Comentarios del uso del levetiracetam en tratamiento de mioclonías epilépticas y no epilépticas, secuelas de encefalomielitis distemper. Sí, el levetiracetam, a ver, no hay, como decíamos antes, no hay mucha evidencia que permita establecer la utilidad del levetiracetam en este tipo de trastornos. De hecho, es el fármaco que tiene más evidencia científica en epilepsia idiopática, pero de acuerdo a los datos de medicina humana, el levetiracetam sería el único medicamento que tiene un mecanismo de acción a nivel medular que podría alterar los marcapasos que provocan las mioclonías. De Las manera que mioclonías. de tener que utilizar un fármaco antiepiléptico para las mioclonías, yo utilizaría el levetiracetam. Acá me dicen que es piracetam. No, el piracetam es otra cosa. El Claro. piracetam es un El error neuroprotector. fue mío. Leí el levetiracetam, que es lo que veníamos hablando, pero habla de piracetam.
Sí, el piracetam es un neuroprotector. Yo lo uso más que nada cuando hay trastornos cognitivos, pero no lo uso para mioclonías. Lo uso cuando hay secuelas de encefalopatías isquémicas o de traumatismos craneoencefálicos, pero no para mioclonías. Ajá, ajá. Y acá preguntan también sobre el piracetam, la asociación a Zolpidem como inductor del sueño en estos pacientes. El Zolpidem puede funcionar. El Zolpidem es una de las benzodiazepinas que se utilizan como inductoras del sueño en humanos. Yo particularmente lo he usado en algunos perros y parece dar resultado, pero el piracetam, que yo sepa, como inductor del sueño, nunca lo he usado, ni conozco que se use para eso. Sí, el Zolpidem. Bárbaro. En caso de epilepsia estructural, ¿con qué resonador trabajan y con cuántos Tesla? Con el único que tenemos, que tiene 0,23 Tesla, y lo que no vemos lo adivinamos. La realidad es que bueno, idealmente hay algunos resonadores de humanos en algunos sitios, en La Plata hay uno, en Pergamino hay otro, que tienen un poco más, tienen 1,5 Tesla, pero el de uso extendido en Ciudad de Buenos Aires es un resonador abierto de 0,23 Tesla. ¿En perros obesos daría bromuro de potasio en reemplazo de fenobarbital? Y ahí hay que hacer una buena valoración del caso, y ahí lo que hay que tener en cuenta son varias cosas, es lo que hablábamos, ¿no es cierto? El estado del perro, la disponibilidad económica del dueño y la frecuencia de las convulsiones. A favor del bromuro de potasio, nosotros podemos decir que es barato y que es muy efectivo y que se puede medir en sangre. Eh, en contra, podemos decir que si nosotros tenemos un perro obeso que no se mueve más que para levantarse a comer, a orinar y a defecar, si nosotros le damos bromuro de potasio, probablemente tendríamos un potus en la casa, sin convulsiones, pero un potus al fin. Entonces, Claro. hay que valorar todo eso. Por eso decía que la elección de la terapia antiepiléptica es caso por caso. Y ahí hay que evaluar realmente si lo que uno prioriza es la frecuencia de crisis, probablemente terminemos usando bromuro de potasio. No por nada, en medicina veterinaria la combinación fenobarbital-bromuro es la más usada. Es la más usada, no por la Claro. ausencia de efectos adversos, sino porque es económica y porque es muy potente. De manera que estas dos combinaciones, potencia y economía, bueno, hacen inclinar la balanza en la mayoría de los casos, a veces contra la calidad de vida de los animales. Claro. ¿Qué valor sérico es el que tenemos que revisar cada 15 días para controlar el uso de fenobarbital? A ver, cada 15 días lo usamos cuando empezamos un Siempre. tratamiento, ¿sí? Claro. Una vez que llegamos a un nivel sérico adecuado, que es entre 25 y 35, lo hacemos después cada 3 meses, cada 6 meses, y bueno, y si el animal está en remisión, una vez por año. Yo recomiendo hacerlo cada 15 días hasta tener buenos niveles. Y una vez que tenemos buenos niveles, lo hago 2 o 3 veces por año como mucho. Correcto. ¿Cuáles son los recaudos que debemos tener en terapias crónicas con fenobarbital en caninos? Tengo un paciente que lleva 3 años de tratamiento. Educamos la dosis aún ante estímulos y excitación y continúa con crisis. Está con dosis de 60 miligramos por día. Muchas gracias. ¿Y pero cuánto pesa? No Hay lo que dice. ver, hay que ver. En realidad la dosis de fenobarbital, nosotros con los dosajes nos independizamos de la dosis por vía oral. La dosis por vía oral puede llegar a hacerse hasta 20 miligramos kilo, ¿sí? Eso Claro. depende mucho de los efectos adversos y del control de las crisis. Lo importante es llegar a un nivel sérico adecuado, eso es fundamental. El nivel sérico nos indica si el paciente es resistente o no es resistente. Si el nivel sérico es adecuado y las crisis tienen una frecuencia inaceptable, hay que combinar. Si las crisis tienen una frecuencia aceptable, bueno, no hace falta combinar, y los efectos adversos más molestos y con los que hay que tener más cuidado es la polifagia, sin ninguna duda. Y en esto hay que ser muy enfático con los propietarios. Cuando yo le digo al dueño,
o cuando nosotros le decimos a los dueños, su perro va a tener un poco más de apetito, no es así. Hay que avisarle que el perro medicado con fenobarbital se va a comer la comida de él, se va a comer la comida de los otros perros, se va a comer la comida del canario, se va a El comer zapato, todo. totalmente, va a comer servilletas, va a comer medias, va a comer bombachas, va a comer lo que encuentre. Y esto no es una exageración, esto es así. Entonces, realmente el aumento de peso provocado cuando el dueño le da de comer al libitum porque nadie le dijo que su paciente iba a tener, que nuestro paciente iba a tener más apetito y que había que mantenerlo a régimen. Bueno, el aumento de peso es complicadísimo porque hay que ir detrás del aumento de peso con un aumento de dosis y como el fenobarbital tiene buena afinidad por las grasas, es cada vez menos efectivo y bueno, es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Pero es complicado, eso es lo más complicado, en eso hay que ser muy enfático con el propietario. Acá hay algunas relacionadas con el tema del retiro del fenobarbital, o son tres preguntas muy parecidas. Dice, pero la primera dice, si la dosis de fenobarbital está baja, pero el animal no presenta convulsiones, ¿qué se hace? Bueno, si el animal está libre de crisis durante un año y medio, 2 años, se empieza a retirar paulatinamente. Exacto. 20-25% cada 2 meses hasta retirarlo por completo. Con ese Hasta- esquema, 1 de 4 quedan libres de medicación. Obviamente, uno dice, el nivel sérico terapéutico es 25 a 35. Hay excepciones. Hay perros que con niveles séricos de 15 andan fantásticos y no vuelven a tener crisis. Y si uno les retira la medicación, automáticamente retornan las crisis. Claro. Entonces, cada paciente es un mundo, uno lo va viendo. También hay pacientes que están con niveles séricos de 45 y no tienen ningún problema hepático. Y si uno les baja, empiezan con crisis. Bueno, en esos pacientes se hará un control hepático más seguido. Obviamente, uno explica cuáles son los lineamientos básicos para la parte más alta de la campana, pero los extremos de la campana hay que considerarlos individualmente, ¿no? Hay mucho interés en la fórmula, Fernando. A ver si la cuento yo desde otro lado y a ver si te entendí. En realidad, si vos obtuviste 15 miligramos, 15 microgramos por mililitro de plasma con tu dosis de fenobarbital, que eran, supongamos, 30 miligramos día, por poner un número. Sí, Y lo que querés obtener es 30 microgramos por mililitro. ¿Sí? sí, Es una regla de 3, por tanto, es 30 sobre los 15, 30 microgramos sobre los 15 microgramos que obtuve de resultado original, multiplicado por los 30 miligramos que yo estaba dando diariamente. ¿Es así? exactamente, Bueno, exactamente, esa es la exactamente. fórmula, es una Es, regla de es 3. una regla de tres, es una regla de tres. Si yo con 30 miligramos tengo 15 en sangre, Exacto, o eso mejor es. dicho, si 15 en sangre lo tengo con 30 miligramos, para tener 30 hago ¿Cuántos 30 por necesito? 30 divido 15, claro. Exacto, exactamente. Me pregunta, ¿cuál es la dosis de carga de bromuro potasio en el perro con estatus epiléptico? Bueno, la dosis de carga, hay varios protocolos de dosis de carga. El que nosotros usamos en pacientes ambulatorios es 125 miligramos kilo día por 5 días en 3 o 4 tomas. Y después pasamos al mantenimiento, que son 30-35 miligramos kilo día. A veces en internación se hace una carga mayor de 400 miligramos kilo día, que eso se puede dar por intubación. 400 hasta 600 miligramos por día, por kilo por día, en un día. ¿Sí? Esa es la carga que se utiliza en internaciones, de 400 a 600 miligramos kilo en 24 horas. Acá hay dos preguntas sobre algo que no hemos hablado. Una es sobre triglicéridos de cadena media, si tenés experiencia y cuál ha sido. Triglicéridos de cadena corta, sí, Cadena corta. hay trabajos que indican que la suplementación, la dieta con ácidos grasos de cadena corta es beneficiosa. La verdad que los trabajos no son contundentes y los pocos trabajos que hay publicados en este sentido sugieren que puede ser un buen adyuvante de la terapia antiepiléptica, que no la reemplaza, pero que puede ser un buen adyuvante.
Yo desde hace un tiempito estoy incorporando aceite de coco a la dieta, que si bien tiene otras cosas, tiene ácidos grasos De cadena corta. de cadena Claro. corta. Entonces, bueno, la verdad que lo que no mata fortalece, ¿no es cierto? Así que vale la pena intentarlo. Y acá viene la otra que ya estuvimos hablando hace un rato. ¿Qué opina de la administración de ivermectina en la epilepsia refractaria? Y a ver, yo es el que inicié el uso de ivermectina en epilepsia refractaria, así que opino que, que puede funcionar muy bien. Digamos, hay datos en medicina humana, a partir de ahí tomé la posta y la empecé a usar, donde en epilépticos refractarios ellos tenían excelentes resultados. Bueno, yo lo estoy usando de un tiempo a esta parte y la verdad que no resuelve el problema en el 100% de los perros, pero en un buen porcentaje permite un Ayuda. control muy bueno, muy bueno. Inclusive en algunos perros he logrado un estado libre de crisis. La ivermectina es un excelente recurso en pacientes grandes, que son refractarios al fenobarbital y al bromuro. Entonces, ustedes calculen en un cane corso de 50 kilos, o en un dogo de Burdeos de 60 kilos. Si hacemos la cuenta con levetiracetam, los dueños tienen que vender un riñón, cada uno más o menos, para financiar la terapia. Entonces, la ivermectina es una alternativa barata y es efectiva. Por supuesto, yo lo que tengo para ofrecer, hay un trabajo publicado en la revista Hospitales Veterinarios de Chile, y ahora estoy haciendo estadísticas nuevas con mayor cantidad de pacientes. Yo lo que tengo es un trabajo de antes y después, es decir, a pacientes refractarios les doy ivermectina y comparo el mismo tiempo de tratamiento con ivermectina contra el tratamiento previo sin ivermectina, y se hace todo el procesamiento estadístico adecuado con relación a la reducción de la frecuencia de crisis y demás. Obviamente estas pruebas no tienen la potencia estadística ni la validez científica que un Doble ciego. ensayo a doble ciego Claro. randomizado, pero la verdad que trabajando con pacientes reales es muy difícil hacer un estudio a doble ciego randomizado. En todo caso, estos estudios aleatorios, estudios piloto, de antes y después, sirven para marcar una tendencia y además para el día que alguien decida hacer un estudio a doble ciego randomizado, por lo menos a partir de estos estudios van a poder calcular el tamaño muestral. Hoy por hoy yo puedo decir que la ivermectina es una opción interesante. Ojo, yo la uso siempre ofreciendo las alternativas validadas científicamente y que tienen mayor peso. No le voy a ofrecer a un paciente como primera alternativa darle ivermectina, de ninguna manera. ¿eh? Pero sí, cuando tengo un paciente fármaco resistente, bueno, ante la imposibilidad de adquirir determinados fármacos de tercera línea, bueno, la ivermectina es una opción y, bueno, a mí me da resultado. Correcto. ¿Ha utilizado carbamazepina en Carbamazepina. caninos? Sí. Sí, lo que pasa es que la carbamazepina, la oxcarbazepina, lo que tienen son potentísimos inductores del citocromo P450 y por lo tanto la vida media es muy corta. Tienen una autoinducción muy rápida y ya de por sí hay que darlos cada 8 horas. Rápidamente la vida media disminuye, por lo tanto es imposible darlos por tiempo prolongado por este tipo de autoinducción enzimática. Esto es lo que suele suceder con muchos fármacos que se usan en medicina humana en los perros, ¿no es cierto? La difenilidantoína, la oxcarbazepina, la carbamazepina, el ácido valproico. Son todos fármacos que por sus características farmacocinéticas en los perros, bueno, su uso no está aconsejado porque se hace imposible mantenerlos en una terapia crónica. Y otros Claro. medicamentos que se usan en medicina humana están absolutamente contraindicados en perros, como la lamotrigina, que puede provocar muerte súbita porque tiene un metabolito que es cardiotóxico, o el vigabatrin, que puede dar ceguera. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno extrapola de medicina humana, porque cuando hay fármacos no probados en animales, bueno, podemos tener sorpresas desagradables. Sí, acá ahí estás contestando otra pregunta que habla si se usa difenidantoína y fenobarbital en forma conjunta, ¿por cuántos días la difenidantoína?
Y no está indicada la difenilamtoína, porque provoca una inducción muy grande y afecta a sí misma y al fenobarbital. Por lo tanto, Claro, todos los medicamentos de farmacia humana que tienen combinación de difenilamtoína y fenobarbital no estarían indicados para usar en perros. correcto. Bueno, Brower hace fenobarbital inyectable, esa para mí, no tenemos fenobarbital inyectable. Creo que no hay fenobarbital inyectable de veterinaria en Argentina al menos. No, se consigue, muy difícil conseguirlo, pero de veterinaria no hay. No, de veterinaria no hay. En casos de epilepsia estructural felina, ¿qué porcentaje encuentra usted como especialista en la clínica con respecto a la epilepsia idiopática? La verdad que no tengo estadísticas, pero la epilepsia idiopática, de acuerdo a distintos trabajos con criterios de inclusión muy fuertes, podría ser mayor de lo que habitualmente se decía. Antiguamente se decía que la mayoría de los gatos tenían epilepsia estructural y muy pocos epilepsia idiopática. Hoy se dice que un porcentaje importante de gatos pueden tener epilepsia idiopática, entre el 30 y el 40%. ¿Sí? Y el resto, bueno, epilepsias estructurales que agregan, ya de por sí los gatos son complicados. Las patologías que afectan a los gatos también son complicadas y son bastante más difíciles de identificar que en los perros. En los gatos tenemos las encefalitis límbicas inmunomediadas, que son muy difíciles de diagnosticar si uno no tiene los elementos adecuados. Los resonadores a veces, por esta resolución que tenemos de 0,23 Tesla, no permiten identificar etiologías específicas. Entonces, bueno, el gato es un poco más complicado que el perro en nuestro medio para diagnosticarlo, ¿sí? Se sugiere que en los gatos con epilepsia, para diagnosticarlo, es un criterio de inclusión muy estricto, que incluye no solamente análisis de líquido cefalorraquídeo, valoración sanguínea completa, imágenes por resonancia magnética con un resonador de 1,5 Tesla, y si el gato se muere, hacer necropsia para asegurarse que realmente tiene una epilepsia idiopática y no otra cosa. Aún así, con esos criterios de inclusión tan estrictos, bueno, los trabajos más recientes muestran porcentajes mucho más altos que los históricos, ¿no? Entre 20 y 40% de porcentaje de epilepsia idiopática. Acá hay otro colega que pregunta si la buspirona puede contribuir o ayudar en los tratamientos epilépticos. No, no. No, lo que sí se observa es que muchos perros epilépticos tienen simultáneamente comorbilidades comportamentales, como ansiedad, temor, y demás, y en esos casos, bueno, para las comorbilidades comportamentales podrían servir, pero no particularmente para el control de las crisis. Eh, la realidad es que, bueno, de hecho, en Europa están usando el imepitoín no solamente como fármaco antiepiléptico, sino también para tratar las comorbilidades comportamentales, ¿no? Para eso Ah, sí mira. serviría, pero no para el control de las convulsiones. ¿Cómo diferenciar la epilepsia de una convulsión? Y bueno, a ver, la crisis, eh, a ver, es una pregunta complicada. Larga además. Y vamos a tratar de ser lo más conciso posible. Una crisis epiléptica, yo trato de no hablar de convulsión, porque la realidad es que en todos los trabajos actuales, tanto de medicina humana como de medicina veterinaria, reconocen que convulsión es un término lego y prefieren hablar de crisis generalizadas o crisis focales. Pero bueno, hablemos indistintamente de uno u otro. Lo que hay que tener en cuenta es que una crisis epiléptica no es sinónimo de epilepsia, ¿sí? La epilepsia, por definición, requiere la presencia de al menos dos crisis epilépticas con una diferencia mínima de 24 horas. O sea, eso sería un epiléptico, ¿eh? Un individuo que tiene crisis epilépticas, al menos dos, con una diferencia de tiempo entre ellas de por lo menos 24 horas. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio para diagnosticar una epilepsia.
2 crisis focales generalizadas, con diferencia de 24 horas. Y que sean crisis epilépticas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque las crisis pueden ser no epilépticas. Es decir, una crisis epiléptica es sinónimo de una crisis no provocada. Y acá vamos a entrar en un terreno que parece un trabalenguas. Crisis epiléptica es igual a crisis no provocada. Y la contraparte de la crisis epiléptica es la crisis provocada o crisis reactiva. La crisis reactiva es clínicamente una convulsión, pero la etiología es completamente distinta. La crisis reactiva es consecuencia de un trastorno súbito, transitorio, que afecta a un cerebro normal, y que el paradigma de las crisis reactivas son las intoxicaciones o los trastornos metabólicos como las hipoglucemias. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que una crisis tónico-clónico generalizada no necesariamente es una crisis epiléptica. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es un chequeo de sangre. Si es una hipoglucemia, no es una crisis epiléptica. Si es una intoxicación, no es una crisis epiléptica. ¿Sí? Bien, si es una crisis epiléptica, bueno, las etiologías son variadas. Nosotros en neurología usamos el acrónimo vitamín D para enumerar la cantidad de trastornos que pueden provocar anomalías neurológicas. B de vascular, I de idiopático, T de traumático, A de anomalía de desarrollo, M de metabólico, I de vuelta de inflamatorio infeccioso, N de neoplásico y D de degenerativo. Es decir, en ese acrónimo están incluidos todos los trastornos que pueden provocar crisis epilépticas. De manera que para diferenciar una crisis epiléptica de una epilepsia, lo primero es atenernos a la definición de epilepsia. ¿Sí? Un epiléptico, por definición, necesita al menos 2 crisis con diferencia mínima de 24 horas. Y segundo, asegurarnos que esa es una crisis epiléptica y no es una crisis reactiva. Y si es una crisis epiléptica y cumple con los fenómenos de epilepsia, bueno, después haremos el diagnóstico etiológico en base a los niveles de confianza que establece el Grupo de Trabajo Internacional. El nivel de confianza de nivel 1 es un examen neurológico completo, un examen físico, análisis de sangre completo, análisis de orina, ecografía abdominal y eventualmente todas las pruebas que se necesiten para excluir otras causas. El nivel 2 incluye análisis de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética, y el nivel 3 un electroencefalograma. En esos 3 niveles están incluidos todos los procedimientos diagnósticos para diagnosticar una epilepsia idiopática. La ausencia de hallazgos en todos esos estudios implica que el animal es un epiléptico idiopático. Bueno, vamos por una última que se repite más o menos 10 veces. La dosis de ivermectina, Fernando. Como antiparasitario, 400 a 600 microgramos por kilo por día. Puede dar efectos adversos, ataxia, vómitos. Bueno, en ese caso se puede bajar la dosis o darlo día por medio, y si los efectos adversos son inevitables, bueno, se suspende la administración. Bueno, creo que hemos barrido un espectro bastante interesante de preguntas, y la verdad que dado lo avanzado de la hora vamos a dejar. Les pido disculpas si alguna quedó sin contestar. Nos la pueden enviar a capacitación@brower.com.ar y nosotros se la hacemos llegar a Fernando, que gentilmente nos va a facilitar la respuesta. Y bueno, no queda más que agradecerte, Fernando, mucho, realmente calurosamente la charla de hoy, que fue muy buena, y toda tu característica gentileza de responder a todas las preguntas que hicieron y dando todas las respuestas necesarias. Y a todos ustedes por haberse quedado hasta tan tarde en la noche, que tengan buenas noches, que empecemos muy bien el fin de semana y bueno, nos vemos próximamente. Bueno, muchas Saludos. gracias, Carlos, muchas gracias por invitarme, gracias a ustedes por estar de aquel lado a esta hora, escuchando hablar de epilepsia, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, nos vemos. Muchos saludos para todos. Saludos a Gracias, todos. Fernando, gracias, Carlos. Los esperamos en la próxima charla, el jueves 26, una charla de gerontología, viejo o añoso.
Abordaje terapéutico al paciente geronte, a cargo del doctor Marcelo Sisman. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a todos por su asistencia, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Chao, buenas noches.